Todo empezó aquel día, tras leer la Biblia a la gente de aquel pequeño pueblo o al sur del mundo, en uno de los lugares más alejado de América del Sur, tras leer nuevamente a algunas personas mayores la palabra del Dios, el creador del cielo y la tierra. Todos se irían de la iglesia, para dirigirse a sus hogares tras la oración al Padre de todos con una leve sonrisa en mi rostro. Observaría como aún en un mundo roto y corrupto, aún hay gente que ve esperanza, sobre todo aún confía en nuestro Padre Celestial, aunque tal vez para mí no fuera mucho, para ellos era algo tan importante que veces, antes que pudiera seguir con mis pensamientos, escucharía una voz que interrumpiría y me llamaría a la atención. El hecho de que un niño estuviera aún en la iglesia cuando todos ya se habían retirado, era un infante de cabellera dorada como el sol, vestido con un traje y corbata, era un smoking de color blanco como la nieve. Me acercaría curioso hacia ese niño, el cual alzaría con fuerza su voz: niño. Padre, tengo una duda. Si Dios nos ama, incluso nos perdonará aun cuando nos equivocamos, pero le diría con una dulce voz, al igual que sentarme a su lado del niño: Padre. Sí, Dios nos ama con todo su ser. Después de todo, el gran Padre Celestial es amor, y si también Él nos perdona aun cuando nos equivocamos. Antes que pudiera pronunciar otra palabra, el niño alzaría nuevamente su voz, pero cambiando de gran manera, desde una voz tan dulce e infantil a una voz rasposa y profunda: niño. Si Dios es tan poderoso para perdonar todo, incluso cambiar nuestro destino con solo su vasto poder, de negar que caigamos en el infierno, Él cambia eso y volvemos a su reino celestial, si realmente su poderío es tal como menciona la Biblia. Supongo que sabes que Dios no es tan poderoso como menciona la Biblia. Sé que lo has notado, Padre. El mundo ya no cree en tu Dios y se ve como el humano cada vez cae más bajo, acercando al caos y lo más oscuro posible, con las abominaciones más inhumanas, la guerra, la muerte, el hambre, la enfermedad. Aunque intentes negarlo, Padre, tu Dios cada día es más débil, tarde o temprano Él morirá. Él también caerá, pero no morirá como tu mortal. Atónito y confundido ante el cambio de un momento a otro de este supuesto infante, no comprendía sus palabras y menos que hablara con una voz lo más parecida a lo que sonaría un demonio. La muerte de los dioses, sin importar su mitología de múltiples países y continentes, desde los dioses más débiles hasta los más poderosos, todos temen y no pueden escapar de algo que incluso los dioses con gran poder sobre el mundo y las constelaciones le temen. Después de todo, a diferencia de sus creaciones, los humanos o otras razas vastas por el universo conocido y desconocido, ellos pueden morir y van a un lugar más allá de la realidad y la creación. La muerte va por los mortales y sus almas irrompibles y puras como los dioses. Los dioses no pueden morir tal cual como sus creaciones mortales, seres efímeros, sino que ellos caen ante la voluntad de gran destino, la gran mano más allá de las sombras, de la luz, ante que la creación, un plano dimensional que solo los dioses perciben cuando se vuelven los percepción más allá de 3 dimensiones limitadas, sino de 4 dimensiones, pudiendo comprender dónde están los dioses sombras, los verdaderos dioses entre los dioses. Ellos son consumidos por la eternidad. Después de todo, estos seres existen más allá del tiempo, pueden ser comidos en el futuro, devorados en el presente y ser borrados en el pasado. No importa el pasado o presente, incluso el futuro, todos es igual. Ellos son comidos por estos dioses sombras sin rostro y sin cabeza, solo seres aformos que viven solamente para crear dioses y nuevos dioses, para ser consumidos por ellos para mantenerlos vivos. Después de todo, solo los dioses pueden saciar su hambre, pero como has notado, en este mundo actual quedan pocos dioses: el dios cristiano, el dios hindú, el dios africano y el dios de América Latina. Incluso los dioses menores, que son adorados por los pueblos desconocidos, cada vez hay menos dioses. Lo que significa es que tarde o temprano esos seres de más allá del vello de la realidad, consumirán toda la creación por la eternidad sin descanso. Toda la existencia, todo lo que existe, existió de cada posible futuro que podría o pudo haber existido. Los dioses sombras consumirán el universo, tarde o temprano lo harán. Ese día se acerca más y más que la humanidad duda de la existencia de los dioses, cuando los dioses tienen menos poder que en su época de oro, que podrían pulverizar estrellas y crear constelaciones en el firmamento. Ahora el más poderoso es el dios cristiano, tal vez es el único dios con el suficiente poder para poder frenar esta masacre. Pero ¿cómo puedes derrotar o matar algo que existe más allá de la muerte? ¿Cómo puedes pulverizar y hacer sangrar a la inexistencia? Cuando el último dios caiga, toda la creación, todo el cosmos temblara, se aplastara y llorara, las estrellas se congelaran y las galaxias gritaran y brillaran tanto para iluminar el universo, todo el universo gritara, llorara, se reira, hasta el último suspiro, diciendo un nombre tan antiguo que ni los dioses conocen ese nombre, una palabra que solo escucharla destruye, mueve, despedaza, desgarra la realidad. Los dioses sombras ya vienen
hacían gritar a el universo, renacido por la eternidad hasta que más allá de la eternidad los dioses sombra encuentren otros dioses, otro universo para consumir y devorar atónito ante las palabras de aquel niño de ojos rojos que brillaban como el mismo fuego. Estaba sin palabras, era imposible comprender que no solo existieran más dioses tal cual como Jehová, sino que existan seres de un poder tan vasto e infinito que pueden consumir deidades como si fueran solo hormigas o meros juguetes, tal cual como apareció ese extraño niño de piel pálida volvió a desaparecer. Por momentos dudaba de sus palabras y sobre esos dioses sombra era impensable comprender ante mi razonamiento que toda la creación pudiera ser devorada por leones, y ni nuestro Padre puede intervenir para salvarnos a nosotros sus hijos. Tal vez esto era el destino de los dioses es morir a manos de los dioses oscuros y más antiguos que el universo, que consumirán este universo, o tal vez, ellos crearon otros universos en un ciclo de muerte. Ante él, su amigo el maestro, el cual había seguido durante varios meses siguiendo a su maestro por su enseñanza y mensajes que le había entregado, ahora lo observara sobre la cruz. El Hijo de Dios siendo castigado y crucificado por ese imperio, por la propia humanidad días antes de la traición de un apóstol, por 30 monedas de plata tras la última cena con sus 12 apóstoles, uno se había quedado para conversar en una noche estrellada con su maestro, el cual se sentó sobre el césped cercano a un árbol frondoso. Maestro, disculpe la pregunta, pero ¿qué se siente ser usted? Tal vez mi pregunta suene tal vez sin ningún sentido, pero es una pregunta que tengo desde que yo lo conocí hace tiempo. Después de todo he observado sus dones y milagros, como sanas a las personas de ceguera o la enfermedad, incluso traer de vuelta a la vida a los ya fallecidos, caminar sobre el agua, incluso has demostrado desterrar a demonios que habían poseído a personas del pueblo, incluso los sellaste en unas moscas, hasta multiplicaste los panes y pescado. Prácticamente tus dones son casi divinos, eres un dios entre los hombres. Ante las palabras de su apóstol, el joven de tez morena soltó una leve sonrisa con alegría y un poco de gracia. Jaja, ¿ser yo? Disculpa mi molestia, pero solo existe un Dios, el creador del cielo y la tierra. Tal vez mis dones sean más allá de todo lo terrenal, pero sabes, te contaré algo, mi gran amigo apóstol. Yo no soy de este mundo, soy un ser humano de carne y hueso como tu hermano, pero yo no soy de este mundo. Mi hogar y el reino de mi padre es de más allá de las estrellas más lejanas y las galaxias brillantes que podemos observar. Te contaré mi secreto y por qué mi padre me envió a este mundo. Hijo mío, este es mi mensaje para ti. Te he enviado a un mundo más allá de la galaxia que yo y mi raza conquistamos y dominamos. Desde los inicios de la creación. Mi raza, apodada por los mundos conquistados y enemigos, nos llamaban nuevos dioses. Los dioses del universo, cuando mi especie llegó y logró dominar la vida y la muerte, logrando encontrar la cura ante la vejez, la inmortalidad absoluta. Logramos con nuevos avances manipular la materia, los 4 estados. Eso ayudó a nuestro mundo para lograr dominar 1000 mundos y tomarlos para nuestra especie. Pero un día, al ser la raza más poderosa del universo y controlar la energía de no solo nuestra estrella madre, también de las estrellas de los mundos conquistados, logramos dominar y controlar para nuestra especie. Con la energía y poder de toda una galaxia logramos acabar y conquistar a las razas primitivas, los cuales con suerte lograban usar el arma nuclear. Habíamos dominado y expandido nuestro dominio más allá de nuestra galaxia en cuestión de millones de años. Logramos dominar más de 5 galaxias enteras con nuestro poderío y tecnología avanzada. Éramos la raza más poderosa y avanzada en el joven universo hasta que un día, cuando desde una singularidad espacio-temporal, lo suficientemente grande y vasta para abarcar medio sistema solar, desde la singularidad espacio-temporal que poco a poco atrae a los mundos y satélites, salieron unos seres más grandes que nosotros y cualquier ser conocido en el universo, con una piel roja y con unos cuernos oscuros como la noche. Salían desde esa singularidad para atacar a los mundos, aunque al inicio era solo decenas. Con cada daño que le hacían nuestros robots de guerra, titanes humanoides con el poder de una estrella lanzaban ráfagas de energía tan veloz como la luz del sol desde sus manos, despedazando partes del cuerpo. Esas criaturas se regeneraban en cosa de segundos para así crear otra y otro en cuestión de solo de una hora. Tras la invasión, sus números habían alcanzado una cantidad de miles. Obligó a nosotros a defender los mundos y con tecnología gravitacional para que los mundos no se vieran atraídos por los agujeros espaciales. Los robots ya no tenían efecto. Yo y los demás más poderosos de la raza New God nos veríamos obligados a combatir, aún usando la manipulación de la materia en los cuerpos de estos seres de piel roja, los cuales escupían fuego desde sus fauces.
la cual lograba afectar de gran manera nuestra inmortalidad, fue superada aún con ese fuego infernal que salía de sus fauces. Era difícil contener a estas legiones de demonios no solo en nuestro mundo, sino que esta singularidad espacio-temporal fue abierta en toda la galaxia, atacando miles de mundos nuestros, los cuales eran superados en número. Tras un esfuerzo de los seres más poderosos de mi raza, logramos manipular la materia de los portales. Con gran esfuerzo logramos sellar y cerrar la singularidad espacio-temporal, la cual tras largos minutos se fue destruyendo hasta desaparecer de la misma forma que había aparecido esa amenaza. Nos obligó a buscar alguna nueva arma. Después de todo, hace millones de años nuestra raza no tenía rival en el universo. Gracias a los grandes científicos y filósofos de mi raza, logramos comprender de dónde venía esta amenaza. Gracias a un robot de guerra que logramos enviar a través de un agujero espacial que separaba su dimensión con la nuestra, logramos descubrir que esa dimensión es muy diferente a la nuestra. Era una dimensión tan grande o tal vez más que el mismo universo, y algo que hizo cambiar todo el pensamiento de toda mi especie. Lo que habíamos enfrentado años atrás eran solo soldados de bajo rango. Habían seres con piel escamosa y alas de murciélago, los cuales respiraban el mismo fuego que escupían los demonios rojos. Les llamamos dragones y tenían un líder o un rey. Un ser humanoide con alas negras como la noche, el cual dominaba ese universo. Era el más poderoso de todo ese universo, y tal vez del nuestro. Años después de la primera invasión, en una galaxia dominada y conquistada por nosotros, fue atacada. Pero a diferencia de antes, no eran legiones demoníacas casi infinitas, sino solo uno, el rey demonio, el cual combatía contra mundos enteros y sistemas estelares. Con su ira y furia, miles de mundos fueron destruidos al igual que sus estrellas. A diferencia de los demonios, seres brutos y de furia por amor a la guerra y conflicto, él atacaba y combatía con dioses, soportando combates ante ellos que, a los que derrotaba, los obliga a seguir combatiendo, destruyendo sus huesos y su carne para luego torturarlos. Viendo cómo se regeneraban en cosa de segundos, era una fuerza imparable. En todo sentido, él podría perseguir carruajes de fuego con la energía de una estrella que surcan van galaxias. En cuestión de 7 días, no existía arma o ataque que pudiera derrotarlo. Todas las almas de los dioses fueron consumidas y convertidos en seres demoníacos de piel roja. Bajo su dominio, en cosa de solo un mes, toda una galaxia fue consumida y apagada por las fuerzas demoníacas. Finalmente, habíamos logrado comprender esos demonios. Esos seres de otro universo no solo buscaban destruir mundos, sino expandir su reino. Toda esa galaxia fue consumida y convertida en un espacio que unía el otro universo y el nuestro. Tras ese momento, toda mi raza y yo, usando el poder de los elementos del mundo y la energía del universo, logramos acceder a un lugar más allá del plano físico. Era el mundo espiritual, el cual poseía la misma energía y sensaciones de una gran presión que ese antiverso era las almas, lo cual existe en cada ser vivo, y eso ellos buscaban. Con gran esfuerzo y usando las almas de algunos de mi raza, logramos crear al guardián, un ser compuesto por almas y energía de los propios dioses, un ser creado por 12 almas de mis compañeros, con un poder incomparable y con la habilidad de crear un agujero blanco, lo cual conectaba con otra dimensión más allá de nuestro universo o otros lugares del cosmos, para así viajar grandes distancias en cosa de un pestañeo. Era más veloz que los carruajes de fuego que podían surcar galaxias en días. Con esa arma logramos no solo enfrentar, sino que poder detener las invasiones de las fuerzas demoníacas. Eso nos dio una gran ventaja para dar el primer golpe hacia las legiones demoníacas. Tal vez era una mala idea, pero era mejor atacarlos antes que pudieran consumir otros mundos y atacar a nuestra raza. Gracias al guardián y su habilidad dada por el sacrificio de las almas de 12 dioses con gran poder, pudo crear un agujero en el espacio, pero a diferencia de los otros, ese lugar conectaba con un espacio más allá del tiempo y el espacio, con ese lugar una dimensión más allá del mismo universo. Dado al sacrificio de las almas, creamos el arma perfecta ante los demonios. Usando su manipulación del espacio logramos crear una fisura en el mismo espacio para así por primera vez llegar a su dimensión. Realmente era muy distinta a la nuestra. Era un universo brillante, pero con cientos de mundos rotos, estrellas muertas, incluso galaxias enteras en oscuridad sin ninguna estrella. Sean lo que sean estas cosas, parecía que su objetivo era hacerle lo mismo que hicieron en este universo con el nuestro, llevarlo al caos y oscuridad al poco tiempo que entramos a esa dimensión.
lo que parecía un universo muerto. Nosotros nos enfrentamos a legiones de demonios, aún siendo un gran número de seres demoníacos y dragones. Con ayuda del guardián, el cual poseía un aura que destruía todo a su paso. Un aura como fuego dorada y naranja que destruía a los demonios, usando sus múltiples extremidades. Y con ayuda de múltiples dioses, logramos avanzar entre un numeroso casi infinito de legiones de demonios hasta llegar a lo que parecía ser el lugar donde el rey del universo muerto reinaba, nuevamente. Lo teníamos ante nuestros ojos. Un ser oscuro con alas negras como la noche. Con solo una palabra. El rey oscuro invocó legiones de dioses de mi especie, antiguos compañeros, ahora convertidos en seres demoníacos, los cuales nos obligaron a atacar con contundentes rayos y relámpagos para defendernos, mientras nosotros nos enfrentábamos a legiones de dioses demonios, atacando con ataques de energía eléctrica y tratando de convertirlos en algo inferior o alterar su forma física. Alterar su materia era una lucha sin fin, a la lejanía. El guardián, un ser luminoso, estaba frente a frente al rey demonio en menos de un pestañeo. Ambos seres se atacarían con furia y cólera, con poderosos rayos y relámpagos. Atacaba el guardián dorado, aun con ataques de gran poder. El rey demonio soportaba sus ataques, para luego atacar con gran furia con bolas de fuego desde todo su cuerpo, creando una lluvia de fuego. Ante los ojos de los dioses y dioses demonios el combate se detuvo para observar cómo el guardián cortaba el espacio con sus extremidades. Por primera vez ante los ojos de dioses y demonios su rey y mayor enemigo fue dañado de gravedad, logrando abrumar al rey, el cual se regeneraría con gran dolor, el cual embestiría a gran velocidad al guardián. Expulsó su aura dorada, lo cual lo envolvería para así empezar a atacar con miles de rayos que salían despedidos desde sus múltiples brazos. Eran tantos que ni el mismo rey podía seguirle el ritmo. Ante los ojos de los dioses era una victoria clara, pero de un momento a otro el rey oscuro invocó un agujero espacial, separando y dañando de gravedad al guardián, arrancándole algunos brazos. La máquina divida cortó el espacio, pero a diferencia de antes abrió el espacio y el tiempo, rompiendo la tela del espacio y el tiempo. Era un agujero blanco, el cual empezaría a absorber al rey demoníaco con una fuerza y presión que ningún dios podría soportar. Era su carta de triunfo. No solo era destruirlo físicamente con aquel agujero en el espacio, podía mandarlo a un lugar más allá del espacio y el tiempo. Un plano más allá del mismo universo donde no regresaría. El rey con todas sus fuerzas invocó una oscuridad absoluta, así creando tal oscuridad que ni los rayos o relámpagos podían iluminar. Con su poder y dominio sobre las sombras, logró controlar y dominar las almas que contenían y daban energía al guardián. Ante sus ojos, los dioses habíamos perdido a nuestra mejor arma. Nos vimos obligados a huir. En los últimos días de mi raza, con gran esfuerzo creé un ser humanoide dorado con alas como pájaro. Le di el nombre de Metratón y con el poder de una estrella lo enviaré con un objetivo: que alguna mujer humana te tenga en su corazón y te dé un gran amor, hijo mío. Él te cuidará y te enseñará a usar tus dones. Te he enviado a un lugar más allá de las galaxias conocidas, la Tierra, el tercer planeta de su sistema solar, el Sol. Ante los ojos de los humanos serás tal cual como ellos, un ser de carne y hueso. Pero a diferencia de ellos, tu objetivo y tu meta es con el don de tu palabra y sabiduría llevar el mensaje de amor y compasión en sus corazones y almas. Llévalos a las estrellas, hijo mío, únelos y elimina toda diferencia entre ellos. Une a una especie entera. Cuando Metratón te cuente la historia de tu raza, yo ya habré caído ante las fuerzas demoníacas. Nosotros fallamos en enfrentar esta amenaza, mi niño. Un día desde las nubes más altas bajaron los ángeles, o eso parecían. Eran seres alados, pero a diferencia de los ángeles que todos conocíamos como seres angelicales con una belleza divina, una piel blanca y con armaduras doradas, eran seres humanoides más grande que un humano. Parecían más cuervos que ángeles.
Oh demonios, bajaron a gran velocidad, que todo sucedió en solo un pestañeo. Los cuervos habían bajado hasta las ciudades pobladas, donde se mantenían moviendo y agitando sus alas negras atónitos y observando a la gente de las ciudades, de todas las capitales y ciudades del mundo que se mantenía atónito ante la aparición de estos extraños seres hallados. Las sociedades pensaban que tal vez esto prueba la existencia de Dios, y que esto era por completo milagro y acto divino, hasta que el día de la ceniza inició. Estos cuervos, salidos de las peores pesadillas posibles, se moverían a grandes velocidades, más rápido que el sonido, para así atacar a todo humano visible o que estaba cercano a ellos. Uno tras otro, cada cuervo tomaban a cada persona desde su cuello, como si fuera solo juguetes, para luego elevarse con sus alas negras hacia lo alto de grandes rascacielos para así soltarlos, haciendo explotar sus cuerpos en un charco de sangre y carne. Por primera vez desde estos seres, estos cuervos, se escuchó una risa burlona que salía de sus fauces, que parecía una mezcla de cráneo y pico. Desde cada uno de ellos saldría esas malditas risas, que aún estando alejado de ellos, no puedo olvidarlo. Esas malditas risas agudas, esas cosas disfrutaban y sentían placer al matarnos uno tras otro. Esas cosas seguían tomando a más y más personas para hacerles lo mismo, levantarlos más allá de los edificios y soltarlos para que la gravedad hiciera el resto. La ciudad era un caos completo. La policía intentó al menos frenar a los cuervos negros, pero aún con su arma de fuego era inútil, no solo porque esas cosas, estos demonios, esquivaban las balas con gran agilidad, sino que aunque logró dispararle directamente en el rostro o en sus alas, las balas no tenían efecto ante estos seres. Al contrario, las armas de fuego no funcionaban en lo absoluto, aunque intentaron entre varios acabar con al menos alguno, entre 3 o 5 policías, ya no recuerdo el número exacto. Imagina ver a múltiples policías disparar contra estos cuervos tantas veces y darte cuenta que se habían gastado todo un cargador, y esa maldita criatura del infierno, con una gran risa aguda, de un golpe le destrozó, arrancando el corazón para alzarlo hacia el cielo como si fuera un maldito trofeo. Todo esto parecía una verdadera pesadilla en todo sentido. No sé cómo, pero una persona desconocida nos ayudó. A algunas personas como yo, que estábamos en shock ante la llegada de estos supuestos ángeles, nos resguardó en una especie de búnker, ante sus palabras de la señora llamada Miriam, que nos había ayudado. Ella tenía este lugar desde los 50. Después de todo, en esos años estaba el apogeo de la Guerra Fría. Incluso ella misma se reía ante esta situación, de haber sobrevivido tanto tiempo y con un temor ante la guerra nuclear y el fin de la especie humana. Ahora ese temor y terror que sintió durante décadas estaba en la Tierra. Ángeles o lo más parecido a ellos, cuervos. Día 3, la señora prendió una radio para así poder escuchar lo que sucedía afuera. Después del primer día, todos los canales de televisión se apagaron y solo tienen un título con letras negras. Toda televisora será solamente usada para avisos de los gobiernos del mundo. Esperen hasta ayuda de la fuerza pública y del Estado. Todo parecía una pesadilla o mucho peor. En la radio se cuenta que estos cuervos habían masacrado a todas las personas de las ciudades más pobladas. Se contaba de que estas bestias, estos cuervos, habían asesinado a todo lo que estaba en la ciudad, y sin importar que estuvieran en sus autos o algún transporte público, era igual, nada los frenaba. Con sus garras desgarraron el metal y el fierro para atravesar los autos como si fuera solo papel. Dios nos proteja. Día 4, nuevamente Miriam prendió la radio, pero a diferencia de antes, se le notaba en su rostro que estaba peor que antes. Ella, al igual que yo, no había podido dormir. Era imposible conciliar el sueño sabiendo que como especie éramos cazados y masacrados por diversión y placer de estos malditos cuervos. Cada día que pasaba parecía una completa eternidad. No sé por qué anoto esto en una libreta. Sinceramente dudo de que exista un mañana. Día 5, las fuerzas armadas y ejército del mundo se desplegaron por las ciudades que se mantenían en caos, pero a diferencia de lo pensado, se usaron jets de combate para así bombardear ciudades, derrumbar edificios, así matarlos a cualquier costo. Pero esa breve esperanza se fue apagando. Esos cuervos no se inmutaron ante las municiones sin importar el calibre. Los misiles tampoco tuvieron efectos contra los cuervos. Todo terminó de la misma manera que antes con los policías. Nuestras armas no servían, al contrario, solo le daban más humanos para asesinar. Imagina darte cuenta que esas cosas destruyeron con su propio cuerpo cada tanque, cada avión. Uno por uno fueron destrozados o algunos arrojados como si fuera juguetes. Miriam y yo, tras escuchar cómo el sujeto de la radio contaría cómo los ejércitos fueron diezmados, en cosa de horas allí toda esperanza estaba al borde. No había forma de enfrentarlos esos cuervos.
Nos matarían a todos, esas malditas cosas seguirían masacrándonos. Día 6. Los gobiernos del mundo han declarado el protocolo, la caída del Olimpo, los cuervos han salido del continente americano el día 5 para así atacar a las estaciones espaciales. Que hasta el momento eran las únicas zonas alejadas del mundo. La última esperanza fue la misma arma que nos fue creada en plena Guerra Mundial, las bombas atómicas. Según comentaron en la radio, se usaría cada misil nuclear posible para así atacar y eliminar de la faz de la Tierra a estas criaturas salidas del mismo infierno. Era nuestra esperanza, la misma arma que durante décadas aterró a la humanidad ahora era un destello entre la penumbra. Las bombas cayeron sobre las ciudades del mundo o lo que quedaba, el fuego y alta temperatura de las bombas derritieron todo a su paso, incluso se relataba minuto a minuto como todas las ciudades y capitales del globo fueron destruidas, Tokio, New York, Ciudad de México, cada capital fue borrada del mapa. Finalmente todo había acabado. Esta pesadilla había terminado después de todo. Tras las caídas de las bombas no se detectó ningún movimiento de esos malditos cuervos, habíamos ganado o eso parecía, hasta que desde las llamas, relataba el sujeto de la radio, esas cosas habían salido como si nada desde el centro de las explosiones nucleares. ¿Seguían vivos? Eso era imposible. No es posible que esas cosas pudieran sobrevivir y no inmutarse ante nuestro armamento. Y ante las armas más poderosas de la humanidad, esto era una completa pesadilla antes de que pudiera seguir lamentándome y perdiendo la esperanza. El sujeto de la radio nuevamente habló, repito. Los cuervos siguen vivos, ahora esos malditos se están juntando en un capital New York, según los gobiernos del mundo se están uniendo uno con otro, destrozando su carne y volviéndose una masa a forma de carne y sangre del tamaño de la Estatua de la Libertad, para luego de un momento a otro volverse un humanoide. Gigantesco era tal su tamaño que era visible desde todos los puntos del planeta. Esa cosa era lo más parecido a un humano, pero midiendo más de 1000 kilómetros. Estaba envuelto en un fuego que cubría todo su cuerpo, sostenía entre sus manos una espada flamante. En ese momento todo se volvió un completo silencio, ante mis ojos esa señora de edad que me había ayudado estaba hecha cenizas, las cuales caerían sobre mí. Ante eso estuve durante horas gritando y llorando sin parar hasta que escuché una voz como trueno, la cual escuchaba en mi cabeza, era una voz como truenos, pero no encontraba de dónde venía esa extraña y desconocida voz. Felicidades muchacho, eres el último sobreviviente. Sinceramente, me sorprende que pudieras seguir vivo después de todo. Esa espada acabó con todo lo que estaba en la superficie terrestre. Pero sabes, algo, te has ganado un premio por sobrevivir a mi cacería. Atónito, en menos de un pestañeo aparecería frente a esa entidad que estaba cubierta por un fuego el cual generaba un brillo comparable a la luz del sol. Realmente era gigantesco. Estaba parado sobre sus palmas, las cuales me dejaban como una hormiga. A comparación de un humano, aún en shock solo lo miraría fijamente mientras caían lágrimas desde mis ojos. Voz. Te daré un premio muchacho. Uno incomparable, pronto me lo agradecerá porque acá el tiempo de la cacería ha acabado. Frente a mí a varios metros de distancia apareció un ser humanoide. Con una armadura dorada que cubría todo su cuerpo, era un brillo solo comparable a la luz del sol. Aún confundido y atónito aún con la multitud de emociones, le gritaría con ira y tristeza a la vez, ¿qué eres? ¿De qué cacería hablas? Toda la humanidad fue asesinada, todos vueltos cenizas. El ser desconocido con una mirada alzaría la espada flamante del ser angelical, pero a diferencia del ser gigantesco era más pequeña. Para tu humanidad, para tu especie, me han nombrado y conocido por múltiples nombres, Odín, Wodan, Marte, Ares o Thor. Yo he creado a los cuervos. Son mi creación al igual que tu mortal y ahora esto ha acabado. PD. Disfruta tu regalo, lo que más puedas. Aún confundido y atónito, ante tantos acontecimientos y sucesos en poco tiempo, en menos de un pestañeo, estaría en otro lugar. Era mi cuarto, estaba frente a un espejo, volvía a tener 10 años. Había viajado en el tiempo, ¿acaso este era su regalo? Eso pensé. Durante años realmente fue una verdadera maldición, intenté tantas veces que ya perdí la cuenta, creé ejércitos para así enfrentarlos. Me volví un científico y usamos armas láser a la velocidad de la luz que tenían la temperatura del sol para así enfrentar al dios. Esa cosa no se inmutó, en lo absoluto. Crear bases en la luna para así sobrevivir tampoco funcionó realmente. Los cuervos llegaban en cosas de horas o ese dios destruía la luna con esa espada. Ese supuesto dios no se inmutaba ante ningún arma que pude crear o usar ante él. Era un maldito ciclo de muerte siempre, sin importar nada, todo terminaba igual y yo siempre sobrevivía, siempre era lo mismo. Llegaba hasta ese punto, sobrevivía y volvía a tener 10 años ahora.
Ya no me queda nada más que hacer o pensar, todos están muertos. Yo he muerto tantas veces, todo había acabado, todos habían muerto, yo estoy muerto. Hace décadas que estoy muerto, hace días compré una pistola y la coloqué en mi cabeza, jalé el gatillo y no sucedió nada. Estaban todas las balas en su lugar, estallé en llanto hasta que escuché esa voz, esa maldita voz grave y como trueno que he escuchado tantas veces. ¿Crees que podrás simplemente suicidarte? No, muchacho, tu destino está sellado, yo creé tu destino, lo manipulé una y otra vez para siempre sobrevivas. Estaremos en este ciclo hasta la eternidad, intenté disparar varias veces. Una y otra vez hasta que ya no pude más, estoy muerto, todos estamos muertos. Tras la muerte, mi muerte, ante la mano de los romanos, el último apóstol se acercó hacia el lugar donde había sido enterrado por ese imperio. Después de todo, tras su muerte muchos se alejaron y se escondieron ante el temor de los romanos los mataran por seguir las enseñanzas y del maestro de los apóstoles. Más allá del universo físico, el alma del último hijo de un mundo y galaxias muertas se movía por el antiverso, ante su muerte. Su alma y espíritu había sido llevado hacia ese reino de oscuridad y mundos muertos, con la luz suficiente para iluminar una galaxia y con el poder para destruirla. Joshua observó ante sus ojos legiones casi infinitas de demonios, dragones y dioses demonios. Una cosa era haber escuchado a Metatron, su ángel guardián, sobre la raza a la que pertenecía su padre, una especie que había dominado y conquistado docenas de galaxias con su gran poder y dominio sobre la naturaleza, tener a solo metros a seres que ante los ojos de la humanidad eran vistos como dioses, como Zeus y Júpiter. Era un ser demoníaco con una barba blanca que cubría su rostro, el cual luchaba con sus hermanos dioses. Era increíble que toda una raza, la más poderosa que pudo existir en el universo ahora, millones no, billones de esa especie convertidos en demonios bajo las órdenes de un ser oscuro, el ser luminoso, seguiría avanzado y recorriendo ese universo luminoso con galaxias muertas y destruidas. Le helaba el solo pensar el poder y destrucción que era el rey demonio. Por eso su padre hace 33 años atrás lo había mandado a un mundo tan alejado al otro lado del universo. Era la única esperanza del cosmos entero y demás especies que viven en el universo. Fue asesinado y crucificado ante la humanidad. Aunque en el fondo de su ser estaba molesto y enojado, él sabía que tarde o temprano la humanidad reaccionaría ante un rebelde de forma indirecta. Él, desde que tenía uso de razón, quiso conocer a esas bestias que habían matado y enfrentado a literalmente dioses en el sentido de palabra, unos demonios rojos brutos y en cólera al observar el brillo de mi aura. Intentaron atacarme, pero con solo una palabra frenaron de golpe, con mi voz como trueno: atrás, bestias. Yo no busco una contienda con seres brutos como ustedes. Yo busco a su rey, al emperador demoníaco. Con solo su voz y el brillo dorado de mis palabras los demonios se inclinaron. Pero aún así intentaron atacarme. Aún siendo un alma y espíritu, mi aura como fuego desintegró y pulverizó sus cuerpos. Al intentar traspasar mi aura, la cual cubría varios metros, ante lo sucedido y la desaparición de sus hermanos como habían sido destruidos, ellos frenaron y me dejaron pasar. Usando mis dones manipulé los mundos rotos y estrellas muertas, para así ir formando una espada de piedra y núcleo de múltiples estrellas. Tras recorrer una distancia entre estrellas y galaxias, observé un agujero en el espacio y tiempo, el cual había escuchado por parte de Metatron, sobre cómo los demonios y el rey con esos agujeros espaciales podían viajar hacia nuestro universo, desde el cual múltiples almas de mujeres, hombres y niños giraban alrededor de esos agujeros especiales, del tamaño de estrellas hasta algunos del tamaño de una galaxia. Ante mis ojos explotaría en cólera al ver cómo estos seres demoníacos usaban almas como una fuente de energía, como la madera en una fogata, pero a escala macro. Sabía que eran atroces y monstruos, pero incluso en el descanso, más allá de la muerte, como cientos, no miles de almas eran usadas y quemadas en ira con mi espada. Me acerqué hacia una singularidad del espacio y tiempo, del tamaño de una galaxia, para partirlo, causando que la antigua galaxia expulsara un brillo dorado como 1000 estrellas explotando. Las almas de muchos serían liberados, pero ante mis ojos serían llevadas por una luz blanca con gran poder. Las almas de varios agujeros en el espacio serían liberadas. Los dragones intentaron frenarme, pero todos caerían ante mi espada de luz dorada, siendo destruidos y desintegrados ante mi interrupción.
Todo el lugar se vería envuelto por una oscuridad absoluta. Solo iluminando por mi espada y mi aura dorada, entre la penumbra se escucharía una voz profunda y rasposa: así que tenemos un viajero del mundo humano, ¿no? No eres un humano, se nota por tu aura y poder. Después de todo, esa aura, ese poder hueles. A New Goals, jaja, tras más de décadas finalmente vuelvo a encontrarme. A esa raza pudo detenerme. Aún en sus últimos esfuerzos usaron toda la energía de una galaxia para destruirla, tratando de acabarme, destruyendo su galaxia madre. Y dime, ¿acaso buscas el mismo destino que tu padre? No. Ambos nos miramos con una mirada fija uno en el otro. El último de su raza aumentó su brillo dorado al igual que mi voz como trueno. Admito que la raza de mi padre terminó cayendo ante ti y tus legiones infinitas de seres demoníacos y dragones. El destino es un concepto creado por los humanos. Algo como el destino no existe como tal, sino que cada uno controla su vida, al igual que las almas que merecen libertad y un descanso eterno. He venido a enfrentarte y liberar las almas de tus garras. Debo admitir, posees un poder grandioso, incluso levemente superas el poder de todos esos autoproclamados dioses. Ahora caerás ante mí. Tengo el suficiente poder para destruir una galaxia. Tú tienes el poder y brillo de una galaxia. Eres solo un niño. Yo soy más antiguo que tu universo, muchacho. Eres fuerte pero no tienes la experiencia que yo he tenido por eones. Yo he enfrentado legiones de dioses. He asesinado dioses. Y no hablo de dioses como el tuyo o los de tu raza. Yo enfrenté a los dioses antiguos de mi universo. Ahora dime, niño, ¿acaso buscas venganza? Eres primitivo. Aún ante sus palabras le dirigiría una mirada seria mientras sostenía entre mis manos mi espada dorada y mi aura dorada, lo cual nos mantenía alejados varios metros, mientras los demonios y dioses demonios, observando el combate entre su rey y yo. ¿Venganza? ¿Ira? Aunque con todo mi ser te desprecio. He venido al antiverso a demostrarte que la humanidad y el universo aún tienen esperanza para enfrentarte. Aunque posees legiones infinitas, seres demoníacos y dragones con el poder para consumir almas. Yo soy el faro de luz de la humanidad y el universo entero. En menos de un nanosegundo, ambos nos lanzaríamos uno contra el otro, chocando a altas velocidades, tales para cruzar distancias comparables al universo. En cosa de nanosegundos recorrimos todo el cosmos múltiples veces, en cosa de múltiples choques, apagando y despertar estrellas muertas, haciendo temblar galaxias con furia y brutalidad, destrozando mundos y estrellas por las meras ondas de choque, que cruzaban el universo entero, hasta llegar hasta una gigantesca estrella muerta, ambos separados y respirando agitados. Eres admirable hace eones que no tenía un combate como este, desde la muerte de los viejos dioses. Aunque lamentablemente este combate debe terminar, has demostrado ser mi igual y similar. Desde hace eones en combates que recorría distancias universales comparables al tamaño del universo en cosa de segundos. Eres demasiado peligroso, muchacho. Tal vez tu guardián te contó sobre los agujeros que curva el espacio, ¿no? Y que el arma creada por los grandes filósofos y científicos, crearon un arma tras sacrificar las almas obteniendo un poder similar al mío. Él también podía crear agujeros en el espacio como yo. A diferencia, él puede crear agujeros blancos. Como eres un rival digno en combate y poder, te mostraré mi técnica definitiva. Esta es mi técnica absoluta. Uní mi poder sobre los agujeros negros y la del guardián creado por tu raza. Creé mi técnica imparable, el mar rojo. Con este poder puedo cortar el tiempo, doblar el espacio. Todo el espacio está bajo mi dominio y el concepto de tiempo se destruye ante mí, ya asesinando si eres tocado por el mar rojo. Tu alma y cuerpo será dividido entre mi universo y tu universo, dividiendo por cada agujero negro que existe en el universo, cada oscuridad que exista entre ambos universos. Tu cuerpo será partido y mandando a cada singularidad de tu universo y el mío, serás enviado a ambos universos sin poder regresar. Tu cuerpo quedará bajo la gravedad de cientos o quizás más agujeros negros. Si solo uno puede atrapar a la luz, ahora imagina la gravedad al mismo tiempo de cientos, sellando tu alma en cada agujero espacial en todo el universo. Eres muy fuerte, pero mi habilidad es sellado inamovible. Puedo sellar todo en un rango de una galaxia. Con esta habilidad serás sellado dentro de una pequeña dimensión. Aunque intentes escapar, caerás dentro de otro sellado y otro dentro de otro, por la eternidad.
Existe un número infinito de espacios de sellado cada uno dentro de otro. Al unísono ambos lanzaríamos nuestros respectivos ataques, los cuales chocaría con tal fuerza logrando mover estrellas muertas a años luz. Era tal el choque de energía que iluminó múltiples galaxias y a la vez las galaxias que despertaban y nacían se apagarían. Ninguna avanzaba más allá tras el choque de ambos ataques. El rey ante mis ojos se iría regenerando en cosa de un pestañeo. Agotado y cansado sentí como todo mi cuerpo volvía a la vida. Esto no era parte del plan. Pensaba tras derrotarlo volver al mundo de los vivos y ayudar a la humanidad. Ante mis ojos observé como el rey demonio usando mi cuerpo expulsaba un aura de enfermedad y muerte. Era solo un observador de su destrucción. No podía hacer nada y aunque quisiera había usado todo de mí, lo vi causar enfermedades tales que la gente con solo su presencia caía muerta, cubierta por granos, con heridas abiertas, ver cómo causaba ceguera con solo ir avanzando por el pueblo que había estado antes de mi muerte. Los romanos tras el desastre y muerte masiva de gente del pueblo intervino, pero sus esfuerzos y armas fueron inútiles. Sus cuerpos se pudrían y se convertían en solo hueso. Él manipulaba el tiempo con su aura de muerte acelerando sus cuerpos en cosa de menos de 1 milisegundos. No había forma de detenerlo. Solo seguía avanzando con su aura de muerte, causando locura con solo su presencia a todo el que lo mirara. Caían muertos sin sus almas. A diferencia de antes, él no las devoraba o consumía. Solo borraba de la existencia a cada persona del pueblo. Él no buscaba venganza o obtener más almas, solo demostrar su poder absoluto y que mis esfuerzos eran inútiles. A él no le importaban las almas o el poder, solo destruir y causar caos. Escucharía una voz profunda y raposa en mi mente la cual resonaba como truenos: muchacho, tal vez conozcas a tu especie los New Gods, pero yo he enfrentado verdaderos dioses. Ya asesine y borre el concepto del dios del tiempo. Elimine de la existencia a conceptos como el dios de la muerte, la guerra, incluso elimine a la vida del universo. Elimine de la existencia al dios de las palabras, el cual podía dar nombre a todo y darle poder. También quitar poder al borrar el nombre. Desde el inicio del combate mi habilidad es pasiva, es automática. Borre el nombre de cada habilidad poder tuyo. Uno por uno fueron borrados y ahora son míos. Al igual que el tiempo, la existencia, la muerte y tus poderes. Has perdido. Yo poseo el poder para borrar de la existencia todo lo que yo quiera. Tu raza no era dioses. Solo una especie más en el vasto universo. Lo triste es que parece que tu universo no existen dioses como en el antiverso. He enfrentado dioses con el poder para destruir galaxias. He enfrentado cientos de dioses. Por eso ves un universo muerto y el tuyo será el que sigue. Observe a través de mis ojos como mis apóstoles al notar el gran número de muertos, usando los dones que yo les otorgué para así crear un aura como fuego para protegerse de los poderes del rey. Con gran esfuerzo combatieron valientemente, pero la diferencia de poder era demasiado entre un hombre y un demonio como él, entre ellos mis amigos y compañeros. Vi al que me había traicionando aún con su traición en su corazón. Con su ayuda todos lograron, tal vez no compararse al poder del rey que había poseído mi cuerpo. Todos unidos, usando toda la energía de sus almas, lograron sellarme con él. Con gran esfuerzo lo habían logrado, no por poder, sino que su sacrificio de los 11 apóstoles les dio la ventaja por momentos ante él. Después de todo era inexperto usando mi cuerpo, en el mismo lugar donde estaba mi cuerpo. Antes de que volviera a la vida, solo había oscuridad absoluta. Con voz firme le diría: ¿lo has visto, demonio, rey de los demonios? Tal vez no tienen el poder para destruir una galaxia como tú o yo, pero sí tienen voluntad, la cual aun con sus errores pueden mejorar. Y ellos serán tu derrota. Ahora estás condenado. Ambos estamos usando el mismo cuerpo, demonio. Y yo soy tu cárcel absoluta por la eternidad, aún entre la oscuridad absoluta. Nuevamente escuché esa voz profunda y desgastada. Pero ahora más fuerte: mi guerra no es contigo. Necesito almas suficientes para enfrentar al Dios de tu universo. Le llaman el que observa, el único Dios que asesinó y devoró a cientos de dioses. En el pasado, cuando mi universo enfrentó al tuyo, ese Dios, el Dios de dioses, el rey de los dioses, Ra, el Dios solar, nos selló en esta dimensión sin poder ir a tu universo, pero como ves, tras devorar a todos los dioses del antiverso, puedo viajar por ambos universos. Aunque nos haya sellado en tu cuerpo, tarde o temprano volveré más fuerte que antes. Y caerás ante mí. Todo el universo, la humanidad y toda esperanza